Y esto básicamente viene porque hoy, como estamos acostumbrados, trabajamos en la nube, pero no sabemos exactamente a dónde vamos, dónde nos conectamos, desde dónde nos conectamos y sobre todo quién se quiere conectar. Bueno, pues de eso es algo que los especialistas de Netskope quieren comentar y sobre todo les han empezado a preguntar. Sus clientes les han dicho, oye, ¿qué es lo que ocurre si alguien de Rusia quiere entrar en mis servidores o de repente alguien está siendo redirigido a sitios de Rusia? Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Edu? Encantado de veros. Igualmente, Nacho, igualmente, por supuesto. Oye, cuéntanos, porque me comentaba Pablo que es algo que os está llegando por muchos lados, ¿no? Por muchos sitios. Está cambiando el escenario geoestratégico y esto cambia, obviamente, en una red conectada global, pues esto obviamente exige una modificación. Y a vosotros os están llegando ya algunos inputs que os han hecho saltar la voz de alarma. Correcto. Además, justamente esta tarde lo hablaba con Pablo. Estamos recibiendo desde la semana pasada muchísimas llamadas, preguntas nos hacen respecto a esta ciberguerra que hay paralela, ¿no? Es decir, no solo es Rusia, Ucrania, la guerra que está habiendo in situ, sino también esta ciberguerra donde cada vez más tenemos más noticias y yo creo que la preocupación está es palpente respecto a las compañías. ¿Qué ocurre con el ciberespacio, ¿no? ¿Qué ocurre si justamente tengo ese tipo de conexiones? Si resulta que hay un país X, en este caso evidentemente la preocupación está sobre todo por origen Rusia, pero ¿qué ocurre cuando yo tengo todos mis usuarios desplegados por el mundo? ¿Qué ocurre si estoy utilizando tecnología cloud, que no sé muy bien dónde está? ¿Y qué ocurre cuando no solo eso, sino tengo servicios publicados en Internet? Y fijaros que al final os he explicado 3 casos, los más normales, los más comunes que estamos viendo a día de hoy, y claro, cómo desde Netskope les podemos dar respuesta. El primero y más evidente, en el cual nos encontramos que el usuario está en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Desde Netskope, recordad que al final siempre abogamos por, lo primero, visibilidad. ¿Qué le está ocurriendo a ese usuario? ¿Dónde se conecta ese usuario? Y podemos hacer reglas tan fáciles, ojo que recordemos que el usuario está en cualquier lado, tan fáciles como, por ejemplo, que de una forma intencionada o no por parte del usuario, que bloquear cualquier acceso o intento de acceder a un país concreto, a un recurso que puede ser peligroso. Y en este caso, ¿por qué tendría que tener sentido? Pues sabemos que una de las grandes cosas, o uno de los problemas del ransomware, por ejemplo, uno de los pasos que realiza es conectarse a un servidor de comando y control. Bien, pues si ese servidor está alojado en un país, como es el caso, por ejemplo, ahora, de alto riesgo, como puede ser Rusia, pues bloquearlo. Claro, esto en un escenario donde antes teníamos los usuarios todos resguardados en un elemento de seguridad perimetral, pues no haya ningún problema, pero ahora ya no es el caso. Los usuarios tienen acceso prácticamente libre a Internet, por lo tanto, hay una preocupación muy grande de, ojo, qué pasa con esos usuarios y cómo los protejo. Eso sería el primero de los casos de uso. El segundo sería de cómo protejo aquellos servicios que yo publico en Internet, ¿no? Y ha sido una máxima durante muchos años, y sobre todo pasa con el tema de todo el servicio T, es decir, qué pasa con toda la industria, por ejemplo, que de pronto publicamos servicios en Internet. Aquí, desde Netskope, lo que abogamos es sobre todo por tecnologías de Zero Trust, donde podemos hacer, explicado, como lo voy a explicar, creo que se explicó como algo de magia, pero funciona realmente, que es, oye, voy a prevalecer que un usuario desde Internet acceda a un recurso privado por Internet, pero sin que nadie sepa que ese recurso existe. Es decir, fijaros que al final lo que estamos haciendo es que nadie, ya no solo un país concreto, sino que nadie sepa de la existencia de ese recurso. Y es la mejor forma de ocultar que un servicio pueda estar, o que lo vulnere, o pueda estar vulnerado. Y tercero, no menos importante, y con esto ya acabo, ¿qué ocurre con servicios cloud? ¿No? ¿Qué ocurre cuando hemos tenido, todas las compañías, por ejemplo, están utilizando OneDrive o Google Drive, un servicio de este tipo? Uh-huh. ¿Cómo lo protejo? Pues igual, desde Netskope podemos coger y hacer políticas del tipo, oye, hay ciertos países, o solo permito que ciertos países accedan a OneDrive, por ejemplo. O no solo eso, sino que además tenemos ciertas partes de comportamiento que nos permiten detectar, pues, que alguien se conecte o se esté conectando desde un sitio que no debería hacerlo. Nacho, la verdad es que este escenario que has descrito es una realidad para muchas multinacionales que tienen ahora mismo delegaciones, red conectada, ¿no? y usos compartidos, pues con zonas, países que ahora mismo va a cambiar un poco, ¿no? Ese planteamiento estratégico, y entiendo que es que esto
debe ser necesario hacer una revisión precisamente de los planes estratégicos a escala global sobre los accesos, sobre la conectividad, la usabilidad que tienen, ¿no? Correcto, si es que además nos lo dicen, ¿no? La adopción del cloud que ha habido masiva, hay que conocer que siempre en cloud siempre se habla de una cosa que es la responsabilidad compartida. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad del qué? ¿No? Entonces, todas las soluciones cloud siempre dicen que al final, aunque sea un SaaS, donde la responsabilidad, por ejemplo, de la disponibilidad del servicio siempre es del cloud, pero ojo, la configuración de la seguridad, la configuración de los datos, siempre es responsabilidad del cliente. Y eso creo que es evidente, pero ojo que hay gente que piensa que llevarse todo al cloud me tengo que olvidar de todo. No. Tú has de tener sistemas que visualicen o tener esa visualización de qué está ocurriendo en ese sistema, y más todavía cuando cada vez más hay datos más de una alta criticidad. Entonces, sumado, hace que sea ese challenge que siempre hablamos, ¿no? Ese desafío de que esté en el cloud, hay que tener cuidado, hay sistemas como los de Netscope que permiten monitorizar estos sistemas e incluso aplicar políticas como las que os he dicho, ¿no? Es decir, el otro día, os pongo un ejemplo, hablaba con una compañía donde aplicamos una política que era, oye, hacemos una lista de deniego, de negar, por ejemplo, que nadie de la compañía accede desde un IP de ciertos países. Y os podéis imaginar de cuáles eran. Uh-huh. Entonces, algo tan simple que parece, ahora pensar eso, ¿cómo lo hago en el cloud? Entonces, bueno, hay tecnología, por suerte, y tecnología que lo permite. Tecnología y conocimiento, y parte de él se encuentra en el haber de los especialistas de Netscope. Uno de ellos, Nacho Franzoni, nos ha situado pues en el nuevo escenario al que nos vamos a tener que acostumbrar, un nuevo escenario digital, de relaciones digitales en nuestra compañía, y es que al final todo va a cambiar. Nacho Franzoni, como siempre, es un placer escucharte. Hasta muy pronto. Un abrazo muy grande. Adiós.